Lección 1. Sesiones de conferencia. Hola, estoy asistiendo a esta conferencia. ¿Ya has asistido a alguna sesión? Sí, asistí a algunos interesantes esta mañana. Genial. ¿Qué temas cubrieron? Discutieron sobre innovación en tecnología y educación. Esos son temas importantes. ¿Aprendiste algo nuevo? Absolutamente. Tengo algunas ideas geniales para mi trabajo. Eso es increíble. El networking también es una gran parte de estos eventos, ¿verdad? Sí, conocí a algunas personas inspiradoras durante los descansos. También me encantaría conectarme con personas de ideas afines. Lección 2. Mascotas y animales desatendidos. Si bien preferimos que las mascotas no queden desatendidas, entendemos que a veces es necesario. Exactamente. Algunas personas tienen agendas ocupadas. ¿Cuál crees que es la mejor solución para esto? Quizás contratar a un cuidador de mascotas o utilizar una guardería para mascotas. Es una gran idea. Mantiene a las mascotas seguras y felices. Sí, y les da tranquilidad a los propietarios. ¿Qué tal entrenar a las mascotas para que sean más independientes? Eso también podría ayudar, aunque lleva tiempo. Verdadero. La paciencia es clave a la hora de entrenar animales. Lección 3. Indios agricultores. ¿Sabías que los indios vivían de la agricultura en esta zona seca? Sí, cultivaron varios cultivos para sobrevivir. Es increíble cómo se adaptaron a su entorno. Absolutamente. Eran hábiles en el uso de los recursos disponibles. La agricultura debe haber sido un desafío en tales condiciones. Sí, pero desarrollaron técnicas para hacerlo funcionar. Su conocimiento de la agricultura es impresionante. Realmente lo es. Entendieron la tierra y sus necesidades. La agricultura moderna podría aprender mucho de sus prácticas. Lección 4. Tallas de vestido. ¿Encontraste algún vestido que te quedara bien? Sí, por suerte tenían vestidos de diferentes tallas. Genial, ¿te probaste algunos? Algunos eran perfectos y otros un poco ajustados. Siempre es bueno cuando tienen una buena selección. Absolutamente. Me encanta cuando las tiendas atienden a todos. ¿Qué estilo terminaste eligiendo? Opté por un look clásico, algo sencillo pero elegante. Eso suena de encantador. Lección 5. Cambios emocionantes. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de cambios estás considerando? Estoy pensando en mudarme a una nueva ciudad para empezar de nuevo. ¡Wow! Esa es una gran decisión. Sí, pero siento que es hora de algo nuevo. ¿Ya has decidido qué ciudad? Estoy analizando algunas opciones, pero nada está escrito en piedra. Debe ser divertido explorar tus opciones. Realmente lo es. Me encanta descubrir nuevos lugares. Me lo puedo imaginar. ¿Qué esperas de encontrar allí?
Lección 6. Opciones saludables. Absolutamente. ¿Y qué pasa con las bebidas azucaradas? ¿Los evitas? Sí, trato de limitarlos tanto como sea posible. Eso es inteligente. ¿Qué bebes en su lugar? Principalmente agua e infusiones de hierbas. Son refrescantes. Probablemente debería hacer lo mismo. Hace una gran diferencia en cómo me siento. Puedo ver eso. ¿Has probado algún sabor nuevo? Sí, me encanta probar diferentes mezclas de hierbas. Suena delicioso. Lección 7. Problemas de Internet. Sí, lamentablemente la señal de Wi-Fi sigue cayendo. Eso puede ser muy frustrante. Realmente lo es. Necesito una conexión confiable para trabajar. ¿Has pensado en cambiar de proveedor? Lo estoy considerando, pero necesito investigar opciones. Es una buena idea. Quiero asegurarme de obtener el mejor servicio posible. Definitivamente, no quieres interrupciones durante llamadas importantes. Exactamente. Lección 8. Maravillas del bosque. ¿Alguna vez has explorado los viejos bosques cercanos? Me encantan esos bosques. Están llenos de lechos y plantas únicas. Sí, la variedad de bayas me parece fascinante. ¿Sabes cuáles son comestibles? Sí, algunas bayas pueden ser deliciosas, pero hay que tener cuidado. Definitivamente, es sorprendente cómo estas plantas se han adaptado con el tiempo. Bien, la naturaleza tiene su propia forma de prosperar. Es como un mundo oculto. Estoy de acuerdo. Caminar por esos bosques es como entrar en otro reino. Además, los sonidos del bosque son muy relajantes. Es como la música de la naturaleza. Sí, podría pasar horas simplemente escuchando y observando. Lección 9. Conveniencia central. ¿Es bastante central aquí? No. Si tienes fácil acceso a todo, es un gran lugar para vivir. Me encanta cómo todo está a poca distancia. Exactamente. Hace la vida mucho más fácil, especialmente para ir de compras. Y los cafés están a la vuelta de la esquina. Perfecto para un café rápido. Sí, disfruto visitando ese pequeño café con mesas al aire libre. Yo también. Es agradable relajarse y observar a la gente pasar. Además, los pasteles que hay allí son increíbles. No puedo resistirme a sus croissants de chocolate. Lección 10. Luchas por el tiempo frente a la pantalla. Últimamente he estado intentando reducir el tiempo que paso frente a la pantalla. Es una buena idea. Sin embargo, puede resultar difícil liberarse. Lo sé, empecé a ponerme límites. Suena como un enfoque inteligente. ¿Cómo te va? Es un desafío, pero me siento más productivo sin distracciones. Puedo identificarme. He notado que tengo más tiempo para leer.
Exactamente. Y pasar tiempo al aire libre también es refrescante. He disfrutado de paseos por el parque con más frecuencia. Esa es una excelente manera de desconectarse y recargar energías. Lección 11. Soluciones de reprogramación. Escuché que reprogramaron algunas de las reuniones. Sí, lo hicieron. Parece que encontraron soluciones alternativas. Eso es bueno. Es importante ser flexible en la planificación. Absolutamente. Ayuda a mantener todo en orden. Aprecio cómo todos se están adaptando a los cambios. Yo también. Demuestra un gran trabajo en equipo de comunicación. Hace que el ambiente de trabajo sea mucho más positivo. Definitivamente. Me siento más motivado cuando todo va bien. Esperemos que esto continúe para futuros proyectos. Lección 12. Sueños de viaje. Estoy pensando en visitar Tailandia. Eso suena increíble. ¿Cuándo planeas ir? Espero ir en otoño. El clima debería ser perfecto. Sí. Además, podrás experimentar los festivales. Exactamente. He oído que tienen celebraciones vibrantes. Y se supone que la comida allí es increíble. No puedo esperar para probar auténticos platos tailandeses. Tendrás que compartir todas tus experiencias cuando regreses. Definitivamente, tomaré muchas fotos para mostrárselas. Lección 13. Señales urbanas. ¿Sabías que los edificios del centro de Toronto bloquearon las señales? En realidad, no había oído eso. ¿Cómo se resolvió? Cuando se construyó la Torre CN, resolvieron el problema ajustando la tecnología. Eso es fascinante. Es increíble cómo funciona la innovación. Sí, es interesante ver cómo evoluciona la tecnología. Y también cómo se adapta a los entornos urbanos. Exactamente. Las ciudades cambian constantemente, al igual que nuestra tecnología. Te hace pensar en el futuro de la vida urbana. Definitivamente, me pregunto qué innovaciones vendrán a continuación. Lección 14. Perspectivas históricas. A mucha gente le molestaba el poder de la Iglesia en aquel entonces. Sí, y acogieron con agrado las ideas de cambio de Lutero. Fue un periodo importante en la historia, ¿no? Absolutamente. La Reforma protestante tuvo un gran impacto. Alteró el curso de la religión y la sociedad. Y desató debates que aún hoy son relevantes. Sí, continúan los debates sobre la libertad de creencia. Es interesante ver cómo la historia da forma a nuestro presente. En efecto, podemos aprender mucho de esos eventos. Lección 15. Encuentros con animales. ¿Viste el espectáculo de los monos en el zoológico? Sí, esos monos estaban haciendo trucos para impresionarnos. Me encantó lo juguetones que eran. Y había
un mono bebé aferrado a la espalda de su madre. Eso fue tan adorable. Derritió mi corazón. Lo sé, la naturaleza puede ser tan encantadora de observar. Realmente te hace apreciar la vida silvestre. Absolutamente, cada animal tiene su propia personalidad. Deberíamos volver a visitar el zoológico pronto. Lección 16. Confusión en la facturación. Pido disculpas por la confusión sobre el proyecto de ley. Parece que hubo un error, ¿verdad? Sí, me cobraron incorrectamente. Eso puede ser frustrante. ¿Has contactado con el servicio de atención al cliente? Fueron útiles y lo están solucionando. Es bueno escuchar eso. Es importante resolver estos problemas rápidamente. Exactamente. Agradezco su pronta respuesta. Es un alivio cuando las cosas se solucionan. Sir, estaré atento a mi próxima declaración. Lección 17. Música emocional. Sabes, puede parecer una tontería, pero la música era tan bonita que lloré. No es nada tonto. La música puede evocar emociones profundas. Sir, realmente conecta con el corazón. Siento lo mismo cuando escucho ciertas melodías. Es increíble cómo la música cuenta una historia sin palabras. Exactamente. Puede transportarte a momentos especiales. Me encanta cómo puede animarnos o consolarnos. Sí, es un lenguaje universal que todos entendemos. Compartamos nuestras canciones favoritas la próxima vez. Lección 18. Iniciar conversaciones. Al conocer gente nueva, lo mejor es empezar con temas sencillos como pasatiempos. Estoy de acuerdo. Los pasatiempos son una excelente manera de romper el hielo. ¿Qué aficiones sueles mencionar? A menudo hablo de mi amor por la pintura. Despierta interés. Es un pasatiempo fantástico. ¿Pintas a menudo? Sí, siempre que encuentro algo de tiempo libre. Es relajante. Debería intentarlo. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Amo los paisajes. Son tan vibrantes y llenos de vida. Eso suena hermoso. Me encantaría ver tu trabajo algún día. Lección 19. Espectáculos populares. Bueno, existe este programa de ciencia ficción que está ganando popularidad. En realidad, ¿de qué se trata? Está lleno de giros inesperados y personajes fascinantes. Suena intrigante. Me encanta un buen giro de la trama. Los efectos especiales también son impresionantes. Realmente te atraen. No puedo esperar para comprobarlo. ¿Cuál es el título? Se llama Aventuras Galácticas. Deberías verlo. Lo agregaré a mi lista. ¿Lo ves a menudo? Sí, todas las semanas. Es mi pequeño escape de la realidad. Lección 20. Adiós. Definitivamente. Fue genial verte.
Tú también. Cuídate y mantente en contacto. Lo haré. Planeemos volver a encontrarnos pronto. Sí, me encantaría. Podemos ponernos al día más. Quizás la próxima semana. Suena perfecto. Te enviaré un mensaje de texto más tarde. Excelente. Espero con ansias. Yo también. Que tengas un día maravilloso. Tú también. Lección 21. Deporte y sociedad. ¿Te enteraste de los cambios en las ligas deportivas recientemente? Sí, es fascinante cómo la historia da forma a estas ligas. Exactamente. El caso judicial de 1896 realmente influyó en las cosas, ¿no? Lo hizo. Abrió puertas a muchos jugadores. Y ahora vemos más diversidad en los equipos. Absolutamente. Es un reflejo de la evolución de nuestra sociedad. Me encanta cómo los deportes pueden unir a las personas. Yo también. Es un gran unificador entre culturas. Y enseña importantes lecciones de vida. Lección 22. Enfermería y sociedad. ¿Hay mucha historia detrás de la enfermería? No. Sí, es interesante cómo las percepciones han cambiado con el tiempo. Bien, en aquel entonces, muchas enfermeras eran vistas de forma negativa. Exactamente. A menudo fueron juzgados injustamente, ¿no? Es triste pensar en el estigma que enfrentaron. Realmente lo es. Pero ahora la enfermería es muy respetada. Sí, son vitales para nuestro sistema de salud. Absolutamente. Su dedicación es inspiradora. Y desempeñan un papel tan crucial en nuestras comunidades. Lección 23. Mantenerse organizado. Les resultan útiles las listas para mantenerse organizado. Definitivamente. Me mantienen al tanto de todo. Estoy de acuerdo. Ayuda a visualizar lo que hay que hacer. Exactamente. Además, marcar las cosas resulta gratificante. Sí, da una sensación de logro. Y reduce el estrés al gestionar las tareas. Con seguridad. Ahora no puedo imaginar mi vida sin listas. Hacen la vida mucho más fácil, ¿no? Definitivamente, es una herramienta simple pero efectiva. Lección 24. Dulces tentaciones. ¿Alguna vez se te antojó un dulce aunque no sea el más saludable? Todo el tiempo. Es difícil resistirse a esos dulces. Bien, pero demasiado puede dañar nuestros dientes. Sí, trato de limitarme, pero es difícil. Supongo que todo es cuestión de equilibrio. Verdadero. Un poco de indulgencia aquí y allá está bien. Exactamente. La moderación es clave para disfrutar de los dulces. Y encontrar alternativas más saludables también puede ayudar. Absolutamente. La fruta puede satisfacer ese gusto por lo dulce. Lección 25. El papel de los periódicos.
¿Los periódicos realmente cambiaron la forma en que consumimos información? No es así. Sí, son esenciales en todas las ciudades importantes. Y nos mantienen informados sobre el mundo. Exactamente. Es sorprendente cómo moldean la opinión pública. Bien, pueden influir en el cambio social. Sí, pero la industria está evolucionando con la tecnología. Verdadero. Las plataformas digitales son cada vez más populares. Pero los periódicos tradicionales siguen teniendo valor, ¿no? Absolutamente. Ofrecen informes en profundidad. Lección 26. Animales únicos. ¿Alguna vez has pensado en lo únicos que son los canguros? Sí, son criaturas tan interesantes. Y solo se encuentran en Australia, ¿verdad? Exactamente. Es sorprendente cómo se adaptan los diferentes animales. Sir, cada región tiene su propia vida silvestre única. Es fascinante aprender sobre sus hábitats. Con seguridad, la conservación es importante para estas especies. Absolutamente. Necesitamos proteger sus entornos. Difundamos conciencia sobre animales únicos. Lección 27. Preparación para emergencias. Siempre es bueno estar preparado para las emergencias, ¿no? Sí, aunque espero que nunca nos enfrentemos a uno. Exactamente, pero saber qué hacer es crucial. Sí, tener un plan puede salvar vidas. Con seguridad, te da tranquilidad. Y no es difícil preparar un kit básico. Verdadero, solo unos pocos elementos esenciales pueden marcar la diferencia. Sí, animemos a otros a prepararse también. Absolutamente, ser proactivo siempre es inteligente. Lección 28. Regulaciones de líquidos. ¿Sabías que existen reglas sobre los contenedores de líquidos? Sí, es interesante lo estrictos que son, ¿no? Bien, no se permiten líquidos inferiores a 100 mililitros en vuelos. Exactamente, es por razones de seguridad. Sí, es sorprendente lo mucho que damos por sentado. Verdadero, las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. Y ser conscientes de estas normas nos ayuda a viajar mejor. Absolutamente. Recordémosles a todos. Sí, el conocimiento es poder al viajar. Lección 29. Listas de compras. Has empezado a hacer listas de compras. Sí, son un salvavidas para ir de compras. Absolutamente, me ayuda a recordar todo lo que necesito. Bien, las frutas, verduras y pan son esenciales. Sí, es fácil olvidar cosas sin una lista. Exactamente. Y también ahorra tiempo en la tienda. Con seguridad, sigamos compartiendo nuestra lista de consejos. Sí, hace que las compras sean más eficientes.
Juntos conquistaremos las compras de comestibles. Lección 30. Miembros y recursos. ¿Has oído hablar de las extremidades artificiales? Sí, realmente pueden cambiar vidas, pero es un gran desafío. Parece imposible reemplazar todos los miembros que se pierden. Tienes razón, nunca hay suficientes recursos para todos los necesitados. ¿Por qué es eso? La financiación y la tecnología son grandes cuestiones. No todo el mundo tiene acceso a ellos. Eso es muy cierto. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Necesitamos más conciencia y apoyo para la investigación y la financiación. Estoy de acuerdo. Es un área vital que requiere atención. Lección 31. Relajación de pasatiempos. ¿Tienes algún pasatiempo para relajarte? Sí, disfruto leer libros y salir a caminar. Eso suena relajante. ¿Qué tipo de libros lees? Principalmente ficción y algunas novelas de misterio. Me llevan a otro mundo. Me encantan los misterios. Te mantienen adivinando hasta el final. Exactamente. Es emocionante descubrir los giros de la trama. ¿Tienes un autor favorito? Sí, me gusta mucho Agatha Christie. ¿Y tú? Disfruto de Dan Brown. Sus libros son tan atractivos. Lección 32. Arreglos necesarios. ¿Qué arreglos necesarios necesitas hacer para el viaje? Necesito reservar un hotel y confirmar mi vuelo. ¿Cuánto tiempo llevará transferir mi reserva? Por lo general, solo toma unos minutos estar en línea. Eso es conveniente. ¿Qué pasa con el transporte? Debería pedir un servicio de coche hasta el aeropuerto. Buena idea. Siempre es mejor planificar con anticipación. Definitivamente. Ahora mucho estrés. Debería hacer lo mismo para mi próximo viaje. Lección 33. Artículos para bebé. ¿Qué opinas sobre el uso de un Moisés? Son acogedoras, pero una cuna es más segura a medida que los bebés crecen. Eso tiene sentido. La seguridad es la prioridad. Exactamente. Además, las cunas duran más. Has buscado diferentes estilos. Sí, hay tantos diseños lindos por ahí. Es bueno tener opciones que combinen con tu decoración. Con seguridad, una cuna elegante puede realzar la habitación del bebé. Me encanta la idea de una habitación temática. Lección 34. Planes de viaje. ¿Has pensado en viajar este verano? Sí, estoy entusiasmado con las opciones. ¿Qué países estás mirando? Estoy pensando en Europa. La cultura es asombrosa. Gran elección. ¿Has verificado los requisitos de visa? Todavía no, pero debería hacerlo. Es importante planificar con anticipación. Absolutamente. Cada país tiene reglas diferentes. Los investigaré esta noche. Gracias por el recordatorio. Ningún problema. Es mejor estar preparado.
Lección 35. Estrategias de reserva. ¿Cuándo sueles reservar tus viajes? Prefiero fuera de temporada. Es más barato. Estrategia inteligente. Las reservas entre semana también pueden ahorrar mucho. Exactamente. Además, menos multitudes hacen que la experiencia sea mejor. ¿Has encontrado buenas ofertas últimamente? Sí, encontré una excelente tarifa para un hotel. Eso es increíble. ¿Dónde te estás quedando? Un bonito lugar cerca de la playa. No puedo esperar. Suena perfecto para relajarse. Lección 36. Meriendas saludables. ¿Alguna vez se te antojó algo dulce o salado? Todo el tiempo. Intento elegir snacks más saludables. ¿A qué sueles optar? Me encantan las frutas o las nueces en lugar de las patatas fritas. Es una buena idea. Debería intentarlo también. Se trata de equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Los refrigerios saludables mantienen altos los niveles de energía. Además, se siente bien tomar mejores decisiones. Acordado. Compartamos ideas de bocadillos. Lección 37. Charlas sobre divisas. ¿Sabes cuántas monedas de 25 centavos hay en un dólar? Sí, 4 cuartos constituyen un dólar. Exactamente. Y un dólar vale 100 centavos. Así es. Es interesante cómo funciona la moneda. Me gusta aprender sobre diferentes monedas alrededor del mundo. Yo también. Todos ellos tienen diseños y valores únicos. ¿Cuál es tu moneda favorita? Me encantan los billetes coloridos de otros países. Realmente cuentan una historia sobre la cultura. Lección 38. Exploración del arte. ¿Alguna vez has probado a pintar o dibujar? Sí, me encanta. El arte abre un nuevo mundo de expresión. Es sorprendente lo creativos que podemos ser. Absolutamente. También es terapéutico. ¿Tienes un medio favorito? Disfruto de la acuarela. Es tan fluido y vibrante. Eso suena hermoso. Podría intentarlo. Debería. Es divertido experimentar con colores. Definitivamente lo investigaré. Lección 39. Rutina diaria. ¿Tienes una rutina establecida después del trabajo? Normalmente voy al gimnasio inmediatamente después. Genial. Mantenerse activo es importante. Sí, me ayuda a relajarme después de un largo día. ¿Tienes algún entrenamiento específico? Me encanta una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Ese es un enfoque equilibrado. Mantiene las cosas interesantes, seguro. Quizás me una a ti una noche.